con nuestro amigo Gustavo Patiño, el doctor Gustavo Patiño, que nos viene a acompañar como todos los martes. Ahora lo vamos a saludar públicamente porque ayer fue el día del médico. Bueno, gracias. Así que lo saludamos. Sumo también. ¿Ha pasado un lindo día, doctor? Espectacular. Muy bien, así me personal gusta. Y médicamente hablando, digamos. Qué lindo, buenísimo. Bueno, yo anticipé un poquito acerca de lo que íbamos a hablar, ¿no? Es difícil para mí explicarlo, pero seguramente el doctor tiene muchas más palabras para hablar de este tema, pero en definitiva es la intoxicación con algunos metales pesados, intoxicación crónica con metales pesados, que puede ser el plomo, el mercurio, el cobre, y yo decía, suponiendo, hablando sin saber, como acostumbramos aquí, yo decía que, bueno, que puede estar en los alimentos, puede estar en el agua, los metales pesados, pero hay muchas cosas más donde los consumimos, ¿no? Exactamente. Bueno, hablar de un tema de esto que generalmente no se piensa, o sea, o hay una subespecialidad y se piensa en última instancia. En general los médicos estamos más formados pensando en la avitaminosis o los déficits vitamínicos, y a veces los déficits de oligoelementos, perdón. Sí. Bájame un poquitito la cortina, Néstor, un cachito. Ahí está, Sí. De oligoelementos nos invocan mayor cantidad de patologías. Para disgregar un poco el tema, que es metales pesados, los metales pesados son aquellos metales donde el cuerpo, y nosotros los ingerimos y el cuerpo no los necesita. Eso hay que tenerlo claro. Hay metales que por dosis sí nos hacen falta. Sí necesitamos. El hierro, el cobre, sí, por ejemplo. Entonces, y hay otros metales, como hablamos recién, como son el mercurio, el plomo, el arsénico, que es un pseudometal, no te por si no metal, pero bueno, en general he elegido poner los focos más que nada en aquellas sustancias que afectan sobre todo al cerebro o al sistema nervioso central, ¿no? Sí. En general. Hay un montón de metales, si vamos por cada uno, se hace muy largo el tema y muy árido, porque es árido. Entonces el concepto fundamental es, si yo al ingerir metales pesados, que el cuerpo no los va a usar, al cuerpo le cuesta una enormidad eliminarlos. Entonces, ¿qué hacen esos metales pesados? Cuando yo los ingiero, el cuerpo los acumula. Al acumularlos, el cuerpo utiliza ese metal pesado en diferentes cadenas metabólicas, en diferentes sistemas enzimáticos. Vamos a un ejemplo. El zinc. El zinc es un metal donde nosotros, es un oligoelemento, o sea, el oligoelemento se define como aquel metal que nos hace falta por dosis de menor a 100. Oligoelementos. Por aquellos metales por dosis mayores a 100 se llaman minerales. Entonces, como es un oligoelemento, son dosis muy bajas lo que nos hace falta. Entonces, un ejemplo, si al consumir cadmio a través de la alimentación, pues sobre todo el cigarrillo. Bien. Vamos poniendo los ejemplos para que sepan dónde se encuentran esos metales, ¿no? Lo consume básicamente el cigarrillo, por ejemplo, y entra por vía aérea, el consumo de cadmio. Hay otras vías, también la vía digestiva, pero la vía aérea es más importante. Entonces, la sufre tanto el que fuma o el pasivo también la sufre. Ese cadmio, cuando entra, empieza a usar, el cuerpo usa las cadenas metabólicas del zinc, que básicamente el zinc tiene mucha importancia en el manejo de la inmunidad, en el manejo de la glucosa, el manejo de la tiroides también. O sea, todo oligoelemento lo usa uno o más sistemas enzimáticos. Entonces, cuando el cadmio cambia, bloquea el sistema enzimático, ¿por qué? Porque en vez de usar el zinc usamos el cadmio. Entonces, ese sistema enzimático termina bloqueado y nos va a provocar un síntoma de hipotiroidismo, una alteración en el sistema inmunológico, una alteración en el sistema. Así podemos hablar con el cromo. El cromo, por ejemplo, cromo vanadio. Entonces yo tengo una intoxicación crónica por el agua que consumo, por el tipo de tierra que tengo, por el lugar donde me tocó vivir, digamos, o por el tipo de alimentación que hago, porque puede ser monocultivo, o como mucha alimentación con mucho valor, alimentación, dijimos, te estaba diciendo, muy no pulida, sino que muy elaborada, Bueno, tiene mucho de este tipo de condimentos. Entonces, si como mucho de esto, voy a ir cargando al organismo poco a poco con este tipo de dosis. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, el cromo. El cromo es fundamental para el manejo de la glucemia.
hace más eficiente al uso de la insulina. Si ya tengo un déficit de cromo, por ejemplo, si soy diabético tipo 2, o puedo llegar a ser también un diabético tipo 2, no solamente por la parte emocional, que hemos estado hablando, por el desamor, etcétera, 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 o el factor genético, sino que tengo un factor ambiental por mi tipo de dieta que yo tengo, que estoy en déficit de cromo, o tengo mucho del otro, entonces el cromo no lo uso y me bloqueo la acción de la insulina. Bien. Entonces, bien. Cuando uno no vamos por ejemplo esto, cuando yo no regulo la insulina, la glucemia no se me regula, ahí es todo claro. La insulina es una hormona que está hecha para crear grasa, no para bajar la glucosa. Pero bueno, tiene esa acción de bajar la glucosa. Si tengo un problema en que me cuesta mucho regular la glucosa, tengo que pensar, por ejemplo, que me puede faltar cromo o zinc. Entonces hay que buscar en los análisis, eso que no se piden, estos de rutina, empezar a buscar si no tengo falta de algún oligoelemento como estos. Bien. Otra cosa muy común en Córdoba, sobre todo el sur de la provincia, tenemos lo que sería la intoxicación por arsénico. El arsénico, hay arsenicismo crónico en nuestra provincia, y bueno, y el arsénico se encontró mucho en la capa de la corteza cerebral. Entonces, es muy importante valorar el consumo de agua. Acá en el norte hay arsénico, no es que no hay. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, yo he hecho y tengo dosis no tolerables de arsénico. ¿He hecho los análisis de agua? No, yo hago analizar el agua, sí. Sí. En el mismo laboratorio, no lo he hecho analizar en la Universidad Nacional de Córdoba, pero es un laboratorio que está avalado por salud pública, está avalado por INTI, está avalado por normas de calidad del laboratorio, y bueno, me estoy encontrando con que el agua no es potable. Lo que pasa, bueno, acá estamos entrando en un tema que no sé, te digo si es político o salud pública, pero como que las normas van cambiando. Y no me queda claro para qué lado están cambiando. Entonces es como que la tolerancia se sube y no se baja. Y también es cierto que nosotros en nuestra zona, tanto el sur, también usamos riego las bombas de agua de las napas para regar cultivos. Entonces en la zona donde yo vivo hay algunos conflictos porque cuanto más profundo te vas con las napas, más sales te encontrás. Claro, más minerales. El agua, más minerales, y el agua se pone más dura. Y obviamente después tiene más costo ablandarla, purificarla, para que sea potable de acuerdo a las normas que tendría que tener un agua potable, ¿no? Incolora, inodora, eso toda la dureza del agua. Bueno, el arsénico, o sea, puede haber intoxicación aguda y la crónica, pero me voy a referir a la crónica, que es la que... Todos estos síntomas, el arsenicismo crónico, la intoxicación por plomo. El plomo, por ejemplo, intoxica mucho los glóbulos rojos aparte del cerebro. Entonces saca el hierro y me deja plomo. Entonces el plomo me bloquea el uso de hierro por parte de hemoglobina y estoy teniendo problemas escasamente de anemia. Entonces, la astenia, síntomas como astenia, depresión, que no lo soluciono tan fácilmente, sino que ya me medicaron, pero no mejoro. Taquicardia, bradicardia, sobre todo astenia, dolores musculares, artralgia. Tengo que pensar, si me dieron medicación y no mejoro, tengo que empezar a pensar que puedo tener algún bloqueo por metales pesados que hace que hay oligoelementos que yo no los puedo usar, y mi sistema enzimático que tenga que ver a ese aparato, a ese síntoma, no está utilizado en forma óptima. Bien. Y además que seguimos consumiendo. No es solo que encontramos que tenemos ya acumulado un gran porcentaje de metales, sino que en el agua, por ejemplo, o en algún alimento, o con el cigarrillo, seguimos consumiendo eso, seguimos aportándole más eso. Bueno, para eso, siempre el agua hay que usar. Yo personalmente aconsejo usar siempre algunos filtros para sacarle al agua los elementos que muchas veces se usa cloro. El cloro en dosis concreta crónicamente tampoco es saludable. Entonces hay filtros que vienen para exactamente filtrar el agua, saca el cloro y filtras, y el agua lo tomas en forma más sana, no solamente potable. Acá una pregunta, doctor, que me dicen. Preguntarle al doctor, ¿es cierto que cuando uno hace una ensalada no se debe mezclar lo que sale por tierra con lo que es del aire?
No sé lo que es llama del aire. Y por eso, pero... ¿sabes qué? Ahí me quedé yo, pero digo, le voy a hacer la pregunta porque digo, tal vez el doctor sabe a qué se refiere. No sé a qué se refiere con ¿A aire. ¿A qué te referís, amigo, con lo del aire? Por tierra sí entendemos que son todo lo que las hortalizas, frutas, verduras que están en la tierra. Pero sí. ensalada se me ocurre, de aire. De aire que puede ser, ¿no? O mezcla, póngase de animal, puede ser, cuando se mezcla con huevo, por ejemplo, una ensalada. Pero todo viene de la tierra, digamos, en última instancia. ¿Sí? Sí, si el huevo viene de la tierra, ¿no? La paloma viene de la tierra. Claro, ve, ahí me mató con esa respuesta. Ahí me mató con esa respuesta. No. ¿Cómo viene de la tierra? ¿Sí? La gallina... Y la gallina viene de la tierra, ¿no? O sea, el huevo viene de la tierra. ¿Dónde picoteas? De la tierra. O sea, claro, es producto de lo que se alimenta. Es un mamífero que vuela, pero bueno, eso ahí, pero el origen tiene la tierra. Bien, bueno, ahí está. ¿Qué más tengo para acá? La gente, feliz día al doctor, le saludamos. Gracias. Junto Laurita Galíndez, una paciente de Jesús María. Gracias. Gracias, Laurita. Ahí está el saludo para usted. Bueno, ¿qué más por acá? Debe ser raíces con hojas, dice otro oyente. Raíces con hojas. Mezclar, claro, lo que está fuera de la superficie o lo que está debajo de la superficie de la tierra. Puede ser eso. Sí, rabanitos con... Bueno, claro, zanahorias con lechuga, por ejemplo. Puede ser. Ahí está. Sí, no sé, no soy tan fino yo para comer, pero bueno. Pero no sabe que se hace mal eso, no. Claro. No sabe. Lo dejamos ahí porque no saben. Bueno, Gustavo, seguimos adelante con esto que estamos hablando. Hablabas justamente, arsénico, habías hablado al último. Resumiendo, digamos, o sea, de los metales pesados, o sea, básicamente es para englobarlo, no hacer cada uno, qué produce cada uno específicamente, pero englobar los síntomas pueden ser astenia. ¿Astenia qué es? Astenia, falta de ganas de hacer cosas, estar decaimiento general, que no puedo explicar. O sea, a veces uno puede detectar, hay un hipotiroidismo, puede detectar otras patologías que uno corrige y no termino por levantar vuelo. Desde el punto de vista anímico, sigo con la astenia, puedo pensar de que puedo tener un déficit de oligoelementos, pero no porque el oligoelemento me falte, sino que tengo bloqueado el sistema en mi cuerpo por un metal pesado que puede ser plomo, arsénico, mercurio. Mercurio es muy tóxico, sobre todo para el cerebro y también para el sistema inmunitario, ¿no? Bien. El mercurio es lo que dimos de las amalgamas, ¿no? Sí. Las amalgamas, claro. Vacunas, y lo igual que el aluminio. El aluminio también afecta mucho al cerebro. Entonces, quiero englobar todo esto en una sola cosa para que uno más o menos entienda y no discriminar qué hace el plomo, porque todo más o menos va lo mismo. Hace lo mismo. Lo que sí me gustaría que aclares o discrimines un poquito en qué cosas consumimos estos metales. Por ejemplo, vos dijiste recién... Las vacunas es por la cantidad de vacunas, te diría yo. No es que la vacuna, vamos a poner un sticker que la vacuna es mala como está. Entonces, yo personalmente muchas veces como médico evito la vacunación, la carga de vacunación. La cantidad. Sí, la cantidad de vacunas. Entonces, tanto de punto de vista personal, y cuando me consulta, porque uno ve que las vacunas tienen sus reacciones también. O sea, no es que... Entonces, puede ser por las vacunas o también puede ser porque la vacuna tiene su dosis de aluminio, tiene su dosis mercurial, y no es esa, sino a lo mejor yo llevo 20, 15 vacunas ya puestas. Claro, con el paso del tiempo... La carga que tiene mi organismo ya no la soporta y me hace una reacción. Entonces, también hay que pensar. La encontrás en las amalgamas, la encontrás en el aluminio, y bueno, en todo lo que es cocina hoy. En todas las ollas. Sí, en todas las ollas. Bueno, claro, porque uno cree que cuando... el hierro igual. Claro, cuando uno cocina en estas ollas de aluminio, va desprendiendo el aluminio en el agua, en lo que cocina. Y algunos químicos que tiene el antiadherente, que depende de qué fábrica, etcétera, etcétera. En esto hay demanda a nivel europeo contra fábricas de utensilio, porque, bueno, o sea... como verás, es muy difícil vivir aséptico, poder... cada vez más difícil. Entonces, a veces no puedo decir que es inevitable, pero uno puede sí empezar a aliviar la contaminación del entorno. ¿Ves que siempre volvemos del entorno? Sí. Entonces, si por alguna causa tengo un exceso de aluminio, un exceso de arsénico, porque es donde yo vivo, me falta magnesio, porque a lo mejor estoy tomando verdura verde, pero esa verdura verde es un verde tibio, o consumo mucho calcio, pues le doy mucho de leche, o mi agua, o el agua es muy dura, entonces tengo muchas sales de calcio,
Al tomar mucha sal de calcio, puedo leer que tengo mucho calcio, pero en rigor tengo bajo calcio y poco magnesio. Es decir, esto, acá lo voy a complicar un poquito. Más todavía. Es decir, yo puedo tener una hipercalcemia, que es el análisis de sangre, que me da la hipercalcemia. Y a su vez, si yo tengo hipercalcemia, me va a dar que puedo tener una hipocalciuria en orina. Entonces, cuando yo hago un análisis de sangre, me va a detectar lo que yo tengo en sangre en este momento. Cuando yo mido la calciuria, cuando yo me refiero a iuria, es la cantidad de cosas que yo estoy eliminando en por este orina. momento. Bien. Hay unos análisis, bueno, yo tengo un aparatito que me traje ya hace un tiempo ya de Europa, que se llama Oligoscan, que mide por electroporesis, vos lo pones en la piel, tiene 5 puntos, y te va midiendo la carga intracelular que vos tenés de metales. Es decir, es la carga que voy a tener de acuerdo a tu historia de vida, donde viviste, qué consumiste, bueno. Ya la tenés incorporada a tu cuerpo. Incorporada intracelular. Entonces, eso vino de lo extracelular. O sea, vino del ambiente. Siempre dijimos, si el ambiente celular está rodeado de un ambiente extracelular tóxico, la célula se intoxica. Bien. Entonces, la célula es testigo de esa carga. ¿Está? Entonces, por electroforesis, eso es un láser que toma la lectura de piel, eso se lee automáticamente por vía Wi-Fi, se da una base de datos de Estados Unidos, y de ahí te viene el análisis con la carga de metales pesados primero y los déficits relativos a cada o uno absolutos de cada oligoelemento que tenés. Uh-huh. O sea, primero te lee los excesos de metales pesados, después te va leyendo los déficits relativos y la relación. Por ejemplo, puede ser sodio-potasio, la relación calcio-magnesio, si está muy elevada o está muy baja, ya me está diciendo qué trastornos hay. Que repito, son trastornos que no son de ese momento, ya es el trastorno que tiene el cuerpo, es la historia celular de la acumulación que tengo del entorno. Bien. Entonces me está diciendo, son 3 niveles de diagnóstico diferentes. Entonces, tomo sangre, es lo que yo vivo en este momento. Tomo análisis de orina, es lo que yo estoy eliminando en este momento. Y los análisis por Oligoscan es lo que te va midiendo. Lo que ya tengo almacenado en el cuerpo. Esto hace unos años, te diría que unos 10, 15 años, mandábamos un trozo de pelo. Si vivías en Córdoba era un tema, porque la contaminación de los colectivos, del gasoil, de los autos, siempre tu pelo en Córdoba tiene mucho más plomo porque vos adquirís más plomo, adquirís más aluminio por la combustión. Vos vivís en pleno centro de Córdoba y eso te lo comes, no te das cuenta. Y eso lo vas consumiendo de lunes a lunes, de enero a enero. Y van a pasar los años y eso lo vas adquiriendo. Sin darte cuenta, va a aparecer el síntoma después, posiblemente. O no. O puede haber una circunstancia ajena que te gatille la enfermedad. Sí, ¿Por qué? Porque yo hice el terreno. Entonces, mi terreno ya viene contaminado con mucho aluminio, hago un estrés y yo no tengo esa capacidad de respuesta biológica porque todo mi sistema está coaptado por el sistema aluminio que me bloqueó todo el sistema enzimático que ya no tengo para defender. O si querés lo vamos a poner del punto de vista, te decía recién, del zinc con respecto al cadmio. Entonces, yo en vez de usar el zinc, que es un fuerte señalizador molecular, que sirve para tiroides, que sirve también para diabetes, eso lo tengo bloqueado por cadmio, exactamente. Entonces yo tomo de más, consumo un poco de más, ya mi terreno ya está mal ocupado. Entonces, un exceso de ingesta de glúcidos o de hábitos alimenticios no correctos me genera la enfermedad. Entonces, cuando uno empieza a ver de vuelta que yo los tratamientos habituales no respondo como tengo que responder, tengo que hacer un análisis de este tipo para ver qué metales pesados. Y acá viene la tercera fase, ¿cómo lo saco? Eso te iba a preguntar. Claro. Era la próxima. ¿Cómo elimino estos metales? Yo en general, hay muchos aminoácidos, y hay 10 aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales van por dieta, es decir, quiere decir que nosotros no lo fabricamos. Es como la vitamina C, tampoco la fabricamos. Uh-huh.
Entonces, la vitamina C, algunos aminoácidos, metionina, cisteína, o sea, eso hay que ingerirlos por vía oral. Entonces, hay algunos que lo puede hacer el hígado. Entonces, estos metales pesados cuando se depositan, y cuando hablamos voy a hacer una aclaración acá. Sí. Nosotros los médicos solemos dar mucho hierro a pasto, te diría, sobre todo en las anemias y las anemias ferropénicas. Entonces, ese hierro después no sale tan fácil, no sale tan fácil. Entonces, al cuerpo le cuesta un montón trabajar para eliminar ese hierro. Y eso se llama energía. Se llama energía. Entonces, el cuerpo está ocupado en eliminar algo que no puede. Y está generando energía para eliminar algo que no puede. Entonces, mal me puedo defender cuando tengo que usar energía vital para defenderme de una afección, de una vacuna que me pusieron o de una rinofaringitis que me puso, ejemplo, o una infección urinaria. Entonces, hay muchos médicos que recetan hierro inyectable para las embarazadas. Y sobre todo en la anemia ferropénica. Porque el hierro es muy importante para lo que es el desenvolvimiento, sobre todo a nivel de la sección de oxígeno por hemoglobina, a nivel del glóbulo rojo. Pero también es cierto que el exceso de hierro te genera muchas radicales libres que el cuerpo, hasta el día de hoy, no se sabe qué sistema enzimático usa o cree que no tiene el sistema enzimático para combatirlos. Y siempre hablamos de radicales libres y siempre hablamos de mitocondria. Ves que siempre caemos al mismo lugar. Entonces, cuando ese radical libre, que es una metaloproteína ferrosa, y el cuerpo no la puede eliminar, pero está tratando de eliminarla porque no la puede acumular, es un gasto energético. Permanente. Entonces, que está en un nivel que no comprendemos ni sabemos que siquiera existe, pero el cuerpo se está ocupando de eso. Entonces, ¿dónde está la importancia de comer huevos? ¿Dónde está la importancia de ingerir aminoácidos? O sea, que uno puede ingerir por pastillas, hoy hay muchas pastillas de buena calidad, porque hay de todo en la viña del Señor. Sí. Y comer huevos. El huevo, por ejemplo, tiene mucha biotina, o sea, que es una vitamina que no la fabricamos y que ayuda mucho a detoxificar el hígado. ¿Y cuál es la forma mejor del huevo? ¿En qué punto? ¿El frito? Mira, yo me como 2 o 3 huevos por día. Yo me como 2 o 3 huevos por día y no tengo ¿fritos? problema. No, duro. Tengo hambre a la mañana. Yo desayuno un huevo duro. O sea, bien. No tengo, o sea, y más me como los aminoácidos. Pues yo, digamos, al tener la comprensión, más la vitamina, al tener la comprensión de cómo funciona, yo me estoy quelando de esa forma. Y acá entonces yo me estoy tratando, claro. Lo que quiero decir a la audiencia. Yo de esta forma es una estrategia donde yo me estoy limpiando exactamente lo que ya tengo ingerido de lo que puedo ingerir. Un ejemplo, una ingesta muy fácil de aluminio son las latas de aluminio. Toma cerveza con lata de aluminio. Bueno, y ahí te estás ingiriendo. Por más que abramos la lata y le pongamos en un vaso, ya está en la cerveza. Sí, por más cuando la tomás directamente helada, te consumís tu dosis de aluminio. Mirá vos. Entonces, vamos a estar hablando de tratamiento. Entonces, una forma de tratar casualmente la dieta es hacer una dieta específica. Entonces, muchas personas que tienen déficit para eliminar este tipo de metales pesados son la gente que es vegana, que come poca carne. Porque la carne tiene, o sea, sea el pescado, o a veces, pero vamos a aclarar el pescado azul de aguas profundas tiene mucho mercurio. ¿Está? O sea, exactamente. Entonces, los mariscos también tienen mucho mercurio. Por eso, viste, siempre hablamos de que andar por el medio de la vida en la dieta, ¿no? O sea, ¿viste? Sí. La carne de vaca, entonces sería... La vaca, cabrito, o sea, siempre, ningún exceso. Bueno, entonces, porque me da un aporte la carne. Entonces, cuando yo no tengo no como huevo porque no creo en el huevo, no como carne porque no creo en la carne, bueno, no se juzga si es malo o bueno, pero lo que es cierto es que hay un aspecto mío, biológico, que no va a estar eficientemente, no va a actuar eficientemente porque le va a faltar un aporte de metionina, cisteína, que tiene que, sobre todo a nivel de hígado, que me ayuda a depurar esos metales pesados de a poco.
Bien, y para esta gente, Estoy empezando como tratamiento esto, como empecé al final. Sí, pero yo digo antes que te vayas de ese punto, ¿no? Que están promocionados y creo mucho en los beneficios de la gente que es vegana, que no come carne. ¿Con qué reemplaza? Ahí tiene que ya medicarse. Sí, en general yo digo, bueno, buscate un nutricionista y que te compense el resto, entonces. Los aminoácidos, tenés aminoácidos que se derivan de la leche, hay aminoácidos que se derivan del huevo, vienen productos muy buenos, de buena calidad, que son importados y son aminoácidos. Bien. Nada más. Entonces, yo tengo una dosis de aminoácidos que lo estoy consumiendo, que ya son aminoácidos. No son tipo de proteínas que yo tengo que empezar a digerir, que vienen de un animal muerto, que anda a saber cómo se murió, si lo mataron por el bueno, ¿viste? Está toda esa creencia que está detrás de comer un asado, de comer un bicho. Bueno, entonces yo puedo comer cosas hidrolizadas y estoy comiendo algo que me va a ayudar a favorecer de esto que yo no sabía que existía, pero existe, que es la intoxicación crónica por metales pesados. Bien. Que no lo puedo muchas veces evitar, no lo puedes evitar. El comienzo de la charla mencionaste, Gustavo, de que... Pero sigamos con el tratamiento. Sí, pero antes quería preguntar, ¿ingerimos por boca, nariz? Y piel. Claro, absorbemos por piel también. Todas las vías, y por ingesta de agua. Claro, yo me acuerdo antes que se utilizaba mucho la cañería de plomo, consumíamos plomo a lo loco. Había una marca de dentrífico, en mi época, yo ya tengo mis añitos, que era plomo. Yo a la gente le digo, lo abrías así con los dientes y era plomo. Eran sí, no vamos a nombrar la marca. Claro, eran de plomo, el envase era de plomo. Y las cañerías eran de plomo. Entonces... cuando yo empecé a ver esto hace unos ya 15 años, y bueno, empecé a ver. Lo que pasa es que no era tan fácil en ese momento mandar el cabello, hacerlo analizar a Estados Unidos, volver, y cómo difundir de que esto enferma. Porque de vuelta, aquello que no ves nos cuesta a nosotros mucho, los humanos, si no lo palpo, si no lo no lo veo, dice, ¿será cierto? ¿Viste? Nos cuesta eso, hasta que enfermamos. Y después, viste, es como que estar enfermo por un diente, tengo una lumbalgia por un diente, hasta que eso no pasa, no me doy cuenta que efectivamente, y no se trata que el médico tenga razón o no, sino que, digo, me buscas para pensar algo diferente seguramente cuando van a ver. Entonces, los tratamientos, una vez que yo tengo esto ingestado, de alguna forma, repito, no somos asépticos. De alguna forma nos contaminamos, el entorno lo es todo y nos marca nuestra reacción en el genoma. Entonces, eso va a generar determinada cantidad de proteínas, buenas o malas, y va a hacer que nuestros sistemas enzimáticos estén disfuncionales, no funcionen óptimamente. Entonces, lo más fácil a darme cuenta con esto, puedo empezar por la dieta. El segundo tema más fácil, bueno, yo estoy detrás de ese tema ahora, que es el de los saunas. ¿Te quedaste en silencio? Sí, estoy pensando a ver cómo. Hay que ir al sauna. Bueno, Gustavo. Bueno, yo estoy detrás casualmente. Estoy detrás de la producción de un sauna para que lo tengas en tu baño. O sea, que el sauna no tenga más de 40 por 40. O sea, eliminar por piel. Eliminar por piel. Estoy detrás de eso, casualmente, de desarrollo del proyecto, sí. Porque es muy interesante. Yo ya lo tengo, yo tengo el mío. Digamos el prototipo. Bien. Que estoy desarrollando con un ingeniero. Que reúne dos condiciones. Viste que yo siempre hablo del infrarrojo y hablo de luz, de fotobiología. Entonces, el sauna infrarrojo, o sea, los saunas generalmente están el húmedo y el seco. El infrarrojo es un tipo de sauna seco, en donde hace sesiones de 15-20 minutos 2 o 3 veces por semana. Entonces, pero lo ideal es tenerlo uno. O sea, es así. Porque vos vas un mes, después te cargas, y eso vos lo tenés. Vos salís del gimnasio, salís de natación, te pones en tu baño, en tu casa, y después te bañas con agua fría, tenés una ducha irlandesa sin darte cuenta. Claro. ¿Y qué te costó? La inversión inicial. Entonces, la radiación infrarroja lo que hace es estimular la radiación infrarroja corta, no la larga. Entonces te estimula más que nada a 2,5 centímetros de profundidad y te estimula todas las mitocondrias y mejora la oxidación mitocondrial, la hace más eficiente. Entonces yo cuando tengo un sauna infrarrojo tengo primero el beneficio del infrarrojo y segundo
que te eleva la temperatura a unos 40 grados, 41, nada más. Y empezás a sudar la gota gruesa. Entonces el sudor del ejercicio físico, de la bicicleta con 40 grados afuera, ese es un sudor, pero es un sudor que te elimina toxinas, pero no termina por eliminar metales pesados. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en estrés. O sea, si vos estás corriendo, estás en el gimnasio, le estás dando pesa, está bien, estás sudando, pero estás con una noción de estrés. El cuerpo está en estrés porque, o sea, vos levantas 15 kilos y el cuerpo nota que está luchando contra algo. Entonces, es eficiente hasta un punto, pero no totalmente eficiente. El sudor pasivo, que es el que hace el sauna por diferencia de temperatura, ese sí te elimina metales pesados. Bien, esto es infrarrojo, pero eso debe ser carísimo, eso, ¿o no? ¿Cómo el rayo Cuando infrarrojo? tenga los costos te digo. Claro. Pero no es nada que ver con lo que yo averigüé. Nada que ver. Creo que no llega al tercio. Bien. Con los precios. Pero el tema es usarlo uno. O sea, lo pongo, me lo llevo al baño y lo uso. O sea, ese es el tema. No usar un habitáculo donde tenés 1 metro cúbico, 1,50 metros, digamos, para que entres adentro y no ocupa. Porque en rigor te pasa como todo aquel aparato que vos te compras para gimnasia en tu casa que no lo usás. Claro. Sí. Lo usás de perchero. Bueno, exacto. Como uno pasó por todos esos aprendizajes, hay que ser práctico en la vida. Lo pongo en un pie, lo armo, me siento en el inodoro, listo, me lo pongo. Y me quedo ahí 15 minutos, 20. Como el pollo de espiedo. Digamos, o sea, voy de espalda y lo puedo regular en altura. Bueno, lo tengo desarrollado, ya casi está terminado el desarrollo. Bien. Lo que pasa es que había que medir cuántos joules por distancia recibe la piel. Entonces, todo un tema, eso se llama irradiancia. Bien. Entonces, cuando yo tomo eso, entonces tengo dos beneficios. La radiación infrarroja, que te alivia el dolor, te alivia la artritis, te alivia la artrosis y tal. El infrarrojo para mí es una cosa espectacular. Por eso, como dije en la anterior cita, el universo puso que el Sol, el 45% de su energía sea infrarrojo cercano, perdón. No es casualidad que la radiación solar, el 45% se cifra un infrarrojo cercano 830 nanómetros, que es la función donde mejor funciona la mitocondria en cada célula, sea del cerebro, del músculo, del hueso, la de la piel, del endotelio, etc. Todo tejido funciona en esa frecuencia. Entonces vos te la haces en tu casa, espectacular. Evita depresión, en fin. La fotobiología, la fotobiomodulación es una medicina que ya está y se viene. Ya está venida, pues se va a venir más todavía. Y la última, ahora entramos con la medicación. Cualquiera de los 3 tratamientos que estamos haciendo de esquemas, generalmente lleva entre 3 y 6 a 8 meses y a 1 año. Depende de tu función renal, va a depender de tu función hepática, porque todos estos metales pesados se eliminan básicamente, sí, por piel, pero la mayoría se elimina por hígado o por riñón. Entonces, una vez que uno hace el diagnóstico, que yo en mi caso lo hago por oligoscan, uno ve los desequilibrios. Entonces, al paciente uno le va diciendo, mira, esto hay que llevarlo una dosis por 15 días, o una dosis por una sesión por mes. Se usan sustancias que son aminoácidos, que se llaman ETA, y ácido tilendiaminotetacético, que se van con otros insumos dentro del suero y se hace uno por semana cada 15 días. Y se va viendo la función hepática y se va viendo la función renal. Si la función renal se altera, por ejemplo, si hay mucho hierro, mucho plomo junto, el riñón no alcanza a eliminar. Es un estrés para el organismo eliminar todos esos metales. Porque el ETA, hay que imaginarlo el ETA como si fuera un imán, que pasa por el torrente, entra por los tejidos y empieza a sacar el hierro, el plomo, y lo empieza a juntar y se lo lleva. Y está esperando turno en el riñón para eliminarlo por el glomérulo. Si la oferta es mucho, intoxica el riñón y me puede provocar una insuficiencia renal. Entonces, uno pide lo que se llama clearance de creatinina. Entonces, mide el clearance de creatinina, o sea, cómo filtra el riñón, de acuerdo a ese clearance, es la dosis que uno pone en el suero y va viendo cómo es la respuesta biológica del paciente. Esos tratamientos médicos, ¿no? O sea, son de 3 meses a 6 meses. El esquema, y después están las vías orales, hay que ver cómo las puede tolerar
si mucho o poco, porque a veces hay comprimidos que te provocan gastroenteritis, diarrea, Claro, sí, otros sí, te pueden provocar alteraciones hepáticas, pero uno va acomodando la dosis, como siempre digo, hay personas y hay intoxicados y no intoxicaciones. Bien. Entonces, cuando hablamos del plomo, ¿el plomo de quién? Cuando hablamos del mercurio, ¿el mercurio de quién? Entonces, cada organismo, si aparte si sos diabético o no. Y lo que hace este sistema, que no lo hacen nosotros, en general medicamos mucho con calcio, en forma indiscriminada, sin medir D, sin medir cómo está el aparato de hormona. Es decir, y el organismo, si yo tengo una hipocalcemia o una hipercalcemia y tengo una osteoporosis, puedo pensar que si bien puedo tener un problema de hormonas y si bien puedo pensar que tengo un problema de un hipopartiroidismo, de hiperpartiroidismo, puedo pensar también de que hay un problema, es que me está sacando el calcio del hueso. Entonces poner más calcio no me sirve, lo complico al paciente. Entonces por eso que estudiar la carga por espectrofotometría, por piel, de esto te va diciendo si la relación calcio-magnesio es alto o baja. Si tengo mucho calcio, me saca el magnesio, y yo sin magnesio y sin vitamina C, el calcio no se fija en hueso. Es básico. Es básico. Igual que bueno, y así te puedo hablar de, qué sé yo, ahora me está bajando la ficha, podemos hablar de perfusión de retina sobre la maculopatía también. El selenio es fundamental, y el cambio del selenio es lo mismo. Por eso, paciente que fuma, hacer infrarrojo, hacer tratamiento, y paciente fuma, digo, no sirve. O sea, va a mejorar, pero no como vos y yo. O sea, siempre tratamientos somos de dos, médico y paciente. Entonces, es una sociedad. Uh-huh. Entonces, seguís fumando y bueno, es así. Entonces, yo tengo un hermano que se hizo una úlcera con ozono. Y bueno, se fuma todo y medio. Claro. Bueno, entonces digo, viste, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Y bueno, y así todo, la úlcera cerró. Y cerró no en 20 semanas, cerró en 3 semanas. Bueno, a pesar de ser un fumador. Entonces, pero bueno, lo tengo con 6 gramos de vitamina C, creo, más o menos. Entonces, esos aportes, esos déficits que yo sé que el organismo tiene, 2 son por el cigarrillo y los otros 4 para que tenga un superávit el cuerpo y me ayude, porque el ozono solo, si fuma, tampoco es magia. Entonces, el esquema terapéutico para las intoxicaciones crónicas, básicamente son 3. Endovenoso, bioral, medicamentosamente hablando, se puede hacer con radiaciones infrarrojas, con el sauna seco, uh-huh. Y se puede hacer también por alimentación para el largo plazo. El tratamiento te va a durar entre 3 meses a 1 año. Depende de cada paciente, del grado de intoxicación, de su fuente laboral, donde estuvo trabajando, si hizo batería cuando era joven, tuve fábrica de batería, tuve fábrica de aluminio, uno, bueno, va viendo la carga. Claro, trabajó en algún lugar así. Trabajó en algún lugar así, sí. Bien, qué increíble porque es difícil tratar de ponerse fuera de este contexto, ¿no? De este ambiente en el que vivimos, porque está todo con ese tipo de cosas. En todo encontramos aluminio, hierro, plomo, muchas cosas con las que cocinamos. Es tremendo. Sí. Con lo que tomamos en el agua, bueno, todas esas pero cosas, como ves, hay muchas cosas, como siempre hablamos del celular con la radiación electromagnética no ionizante, hay cosas que el entorno, cuando yo tengo conciencia de que el entorno es así, tengo que ver qué medidas higiénicas preventivas voy a tomar para mejorar mi calidad de envejecimiento o mi paso por el planeta, digamos. Uh-huh. Bueno, así que de esta forma. Bueno, mira, ya son las 12, 1 minuto, se nos va volando la mañana. No sé, si te hago esta pregunta, no sé, tenemos que estar media hora más. ¿Cuál? La que te iba a hacer que opinaras acerca de, porque la semana pasada tiraste como un tema acerca de cómo esperamos, o qué se habla, si se habla mucho de la muerte, y tu aspecto o tu pensamiento acerca de la muerte desde el lado médico, ¿no? Esa era la consulta. Y es largo. Es largo hablar de eso, ¿no? Mira, es difícil ser conciso en esto. Pero, digamos, yo no sé, digamos, voy a ser un poco autorreferencial acá para hablar. Voy a hablar siempre de mi lugar, sí, no puedo hablar por otro, porque no sería ni justo ni pertinente. Pero yo tuve conciencia de la muerte más o menos a mis 8 años, 9, más o menos. Y ahí me di cuenta. Ese fue bajó un clic.
Y ahí creo que conocí el miedo. Eso, voy a hablar así, voy a hacer tu referencial. Me preguntás así, voy a ser crudo. Y después, bueno, tuve miedo por la muerte de mi padre, qué pasaría si, viste, O sea, tuve conciencia que, bueno, que somos finitos. Claro. Y a mis 11, 12 años, y hace rato allá lejos, me llegó un libro de Lawson Rampa, que, o sea, es un seudónimo de un autor, creo que es inglés o canadiense, no me acuerdo bien. Y ahí empecé a leer, más o menos, literatura tibetana. Y esa literatura tibetana, bueno, y lo fue agarrando por fases en mi vida. O sea, viste, había que estudiar, había que recibir, había que estudiar parcial, había que hacer cosas, había que laburar. Bueno, viste, la época de Bachman. Entonces, hay el hacer. Y eso me fue alejando, pero cada tanto, viste, siempre yo iba. Hasta que un día llegó un libro, bueno, conocí en ese interín, siempre me gustaron la parte mediúnica, me gusta el espiritismo, no lo practico. A ver, el espiritismo no es una religión, sino es tener conciencia de que para qué estamos. Y empecé a tener conciencia, y acá te voy a decir un poco el nudo de lo que yo siento, de lo que es la vida, de lo frágiles que somos. Entonces, el primer chip que me cayó, aquel Gustavo de los 8 años a que era aquel le dio miedo, Gustavo, a sentirse tan frágil y ver la vida, de que realmente somos impermanentes, y tener conciencia de que somos impermanentes, tener conciencia de que somos frágiles, me hace valorar lo que vivo hoy. Y cada momento. De aquel Gustavo de los 8 al de los 61 o 62, ya tengo otro chip. Entonces ya no me da miedo la muerte, sino casualmente que vivo la vida me hace tener cognitivamente mayor importancia a lo que yo vivo aquí y ahora, hoy. Si dentro yo agarro el auto, me estrello, ya está. O sea, no lo voy a poder remediar con lo que puede estar predestinado, no, eso no lo sé. Pero me queda claro que lo que quiero vivir lo vivo aquí y ahora. Entonces, si me descentro por alguna circunstancia, me vuelvo a centrar porque yo decido vivirlo de esa forma. Y acá vamos a hablar entonces de cómo quererse uno, amarse uno y respetarse uno. Esto que yo le digo, o sea, bueno, un poco son vivencias personales que no vienen al caso, pero las vivencias sirven para aprenderlas. Si no, como que no aprendemos. Entonces, de vuelta, la vida está para aprender. Las experiencias suelen ser no agradables, no lindas, no todo el mundo fue hermoso, no toda la vida fue color de rosas. Para uno ver la más rosa tuvo que pasar por oscuridades. ¿Viste? Y es así. Entonces, valorar la muerte como parte de la vida, y acá sí es un concepto tibetano. El que leyó el espiritismo, el que leyó o la parte mediúnica, ¿viste? Bueno, acá voy a entrar a la parte de lo que es más búdico, ¿no? Los budas, el budismo divide los 4 bardos. Un bardo es esta vida. Ser consciente de esta vida es importante. Después tenés el bardo cuando sabes que te estás por despedir de este estado, ves que no hay final, es este estado. Que en general eso se traduce en las habitaciones porque el familiar te dice, ahí viene mi madre, ahí viene mi abuelo. Entonces es como que hay un pie, por ejemplo, ¿no? De un lado y del otro. Después está del otro lado, cuando ya sí vos haces la reflexión, cuando ves luz o no ves luz, eso depende de cada uno. Y después está el periodo intervidas. Entonces acá vamos a hablar de encarnaciones y reencarnaciones, no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, o sea, yo hablo de budismo. Sí, estás hablando de budismo específicamente. Entonces, ¿qué es el intervida? Entonces, llegamos acá, en rigor, llegamos acá y no nos acordamos que vinimos. Y nos vamos allá y en primera instancia no nos acordamos a qué fuimos acá. Y esto es así. O sea, buscar literatura que busques te hace dar cuenta. Viste que te dije, llegamos acá, respiramos lo primero que hacemos y expiramos lo último que hacemos. Es decir, no hay conciencia de cómo manejamos la respiración y no hay conciencia de cómo manejamos la vida. O sea, ¿viste? Nos falta. O sea, cuando vos decís, ¿a qué vine? Entonces, es pensar, sentir y hacer. O sea, tener esa corazonada, la intuición, es eso, digamos, donde yo ayer decía, ¿cómo te va el día del médico? Espectacular, porque siento que vine a hacer lo que estoy haciendo.
y no me puedo recriminar de ese lugar absolutamente nada. Qué bueno. Porque me siento feliz de ese lugar. Bueno, disculpe la audiencia, voy a ser autorreferencial, pero bueno, vamos a hablar de... No, pero es como un ejemplo de lo que concreto. es la vida y la muerte. Sí, entonces, cuando vos ves las historias de la muerte como parte de la vida y pasas al otro lado, entonces lo que queda de este lado es el cuerpo físico y el doble etérico, que se llama, o llamarle el aura. Lo que va del otro lado es todo tu campo mental inferior, el campo mental superior, que es el amor a Dios, te queda el causal y te queda el espiritual. Los mediúnicos, lo que te comunican del otro lado, exactamente, es que vos tenés que irte al otro lado y seguir camino de luz. No que el auto que quisiste, la mujer que amaste, o el hombre que amaste, o los hijos que tuviste, o la empresa que hiciste, o la casa. Eso se llama apego. En el otro nivel, que no existe el tiempo, el apego y la culpa son dos frecuencias que de este lado, el nivel cognitivo, el nivel de conciencia, es muy baja. Muy baja. Porque te amo, te aporreo, porque me diste, o sea, ahí empezamos. Entonces, nuestro ego va al otro lado exactamente igual. Lo que pasa es que no va a ser ni escuchado, ni siquiera hablado, nada. No tenés forma ya. Entonces, cuando empezás a entender que tu campo mental pasó al otro lado, pero ya no tenés estas posibilidades que te tuviste en este 3D, es que tenés más conciencia de cómo vivo esta vida en este 3D. ¿Para qué? Para ir a la luz más rápido en el otro. Como parte de la muerte, como parte del aprendizaje, lo que yo voy a rendir. Entonces, el purgatorio, visto del tema búdico y visto del tema espírita, más o menos es lo mismo. Es decir, es aquello encarné. ¿Qué hice de mi vida, de esta vida? Entonces, cuando yo vaya a la otra, siguiendo el mismo, me voy a encontrar con el debe y el haber. Entonces, y dice, pero ¿por qué no tenés memoria? Y porque Dios es misericordioso. ¿Sabés lo que tuvimos que hacer, yo, vos o cualquiera que pueda estar escuchando para llegar a este nivel de evolución? Y digamos que Dios o Buda tiene mucha misericordia. ¿Sabés lo que tuvimos que hacer, matar, sufrir, hacer para llegar a este nivel de conciencia? Y no nacemos con un nivel de conciencia de arriba. Venimos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, creo que Dios o Buda es misericordioso en no darnos memoria para encarnar. Entonces, sentir lo que yo estoy haciendo, si soy coherente o no coherente, feliz con lo que hago. Por eso que el hacer no es solamente una cuestión, sino tengo que sentir cómo lo estoy haciendo. ¿No? Entonces, si me siento feliz, me siento coherente, y uno dice, compré un auto, y si no lo quería comprar, eso, o sea, no, iba para allá, ¿qué hago acá? Bien, vuelvo, no me culpo, me perdono, de vuelta, me perdono, porque agradezco darme cuenta, acepto que me equivoqué y voy para allá. Entonces, en ese lugar no hay un gasto de energía, porque no hay culpa y no hay reproche. Acuérdate que la culpa vibra en nivel de conciencia, a nivel de 20 o 30, no 30. La vergüenza vibra mucho más abajo que la culpa. Entonces, no sé si he sido claro más o menos en los propósitos. Entonces, cuando uno hace la transición, después del otro lado no se acuerda cómo fue que vino. Entonces, lo primero que hace es apegarse a lo que dejó atrás. Ese es el ego, que es nuestro campo mental. Y más aún si no ha podido, en este proceso de vida, ha podido hacer lo que vino a hacer. Así como, mira, voy a decir algo que lo he leído, pero bueno, estoy muy identificado con eso. En el momento que morís, como pensás, te fuiste al otro lado. La ira, la bronca, el fracaso, el apego, la ruptura, el odio, te fuiste al otro lado. Entonces, y así vas a vivir del otro lado. Entonces, y te vas a encontrar con atractores del otro lado. Entonces, tener conciencia de elevarse no es un acto místico. A ver, ser iluminado es tener conciencia del aquí y ahora. El budismo te dice una y otra vez, ser iluminado no es encontrar, no somos dioses, o sea, somos parte de una magnificencia, pero nosotros, ser un iluminado es ser lo que sos, aceptar lo que sos y quedarte en aquí y ahora. Y cuando vos descubrís esa esencia, que es lo que sos, no sos tu mente, sos más que tu mente.
Muchas veces esa prueba lo hemos hecho con la pregunta de, bueno, ¿cuál va a ser el próximo pensamiento? Y vos ves que hay un silencio, hay un vacío ahí, pero hay un lindo vacío. ¿O qué soy? Por eso se habla mucho de también para lograr hacerse responsable, el responsable de lo que nos de toca la vida tuya, de tu vida. Sí. Bien. Entonces, yo en mi WhatsApp tengo una frase que más o menos dice que hay tanto cambio, pero dice más o menos la frase, no tengo nada que perdonar, lo que me ocurre es que yo lo permito. Entonces no te voy a pedir perdón a vos, me perdono yo por lo que he permitido. Entonces es un acto de amor hacia uno. Uh-huh. Entonces quiero perdonar al otro, no me perdono yo. No, es al revés. Me perdono yo porque yo me hago responsable de que yo atraje esta situación o esta circunstancia. Hay un aspecto mío que no lo comprendo, que está o que no tengo la suficiente conciencia de que me está digiriendo, bueno, pero lo tomo, entonces salgo de la culpa, y me perdono por este tipo de vivencia o atracción que pase. Porque en definitiva, si lo viví mal, lo viví yo. Uh-huh. Exactamente. No vive el otro. O sea, puede el otro vivirlo mal de una forma, pero yo estoy emitiendo en algún nivel, ¿no es cierto?, que no me doy cuenta, porque, repito, la vida es un aprendizaje, si no estaríamos acá. Entonces, para tener más conciencia de lo que uno hace y cómo lo hace. Eso más o menos. ¿No? Bien. Ahí está, Bueno, nos quedan más cosas para preguntar. Acá recién me escribían, estaba tratando de ver algunos mensajes que fueron llegando, que tienen que ver, por ejemplo, me decía, viste lo que pasa con la casa de palomas también, sí, el plomo, sí, tanto que se tira y eso cae al suelo, al suelo, sí. Y eso también después, bueno, eso también influye. ¿Qué así más es? Tengo por acá? Bueno, la verdad que podríamos hablar mucho más de este tema, de lo que acabas de mencionar, dispara un montón de cosas, preguntas, de cosas que tendríamos que abarcar un programa completo si tuviéramos que hablar de todas estas cosas que tienen que ver con la muerte y cómo prepararse y cómo hablamos de la muerte no hablamos. Bueno, el Tibet, la cultura tibetana enseña a hablar de la muerte de joven. Nosotros no hablamos de la muerte en la mesa, no hablamos de la muerte en ningún lugar, es un tabú incómodo. Uh-huh. No como cuando las balas pican cerca tenemos conciencia, pero no puedes tener conciencia ahí, porque seguimos que no te preparaste. Entonces, mira, ayer casualmente tenía una consulta con una paciente sobre eso, sobre un duelo que no estaba hecho. Entonces yo le explicaba, no importa la raza o religión. Entonces yo le explicaba, cuando vos te quedás en este nivel, el que se fue, no lo mires que está allá arriba. Mirá que está pegado al lado, preocupado por la vibración como vos estás vibrando. Entonces, si vos lo insultás, si vos lo resentís, si vos no le perdonas, creas culpa del otro lado, que es la peor frecuencia que puedes tener del otro lado. Entonces, del otro lado había que verlo así. Es como que yo me enfoco y solamente me quedo al lado tuyo, me quedo en este nivel, y voy a lograr no ver la luz. A lo mejor Buda, Dios, me está esperando con la luz y yo no puedo ver la luz porque sigo enfocado en este nivel. Entonces es un acto de amor, tener conciencia, perdonate vos y desearle amor al otro para que se tranquilice y siga su camino hacia la luz. Entonces es un acto de amor para vos y para el otro, si es que realmente amas como decís que uno ama. Porque una cosa no confundir amor con apego y miedo. Son dos cosas distinta. No, es muy diferente. Está más o menos la. Sí, entonces, sí. En definitiva, en nuestra cultura no hablamos de dos cosas que yo en la consulta me gusta hablarlas porque no se habla ni del nacimiento uh-huh. ni la muerte. Son dos cosas que culturalmente la tenemos totalmente vedadas. No hablamos de nacimiento. O sea, si fue feliz o no fue feliz el nacimiento, si fue un nacimiento complicado o no complicado, es importante porque la información uno siempre la tiene. Entonces hay que tratar, enfocar cómo fue mi nacimiento, si nací de traste, si nací de piernas, si me trabé. ¿Cómo en el entorno de la familia? ¿Cómo en el entorno de la familia? Si me quedé trabado en el canal del parto, y bueno, después vos ves las cervicalgias y ves como una lumbalgia, y tiene que ver con la parte de arriba. Bueno, viste, empezás a preguntar y decís, no, sí, yo me quedé trabado. Y bueno, y ahí corregís cervicales y empieza a mejorar todo el cuerpo. Y bueno,
y vas sacando todo el tipo y las creencias negativas que hay. No sé por qué en nacimiento no se habla con felicidad del nacimiento. O sea, no es común de encontrar la respuesta que fui feliz, que estaba, que yo, o sea, es algo, te diría que son las dos puntas, ¿no? Que nos cuesta hablar. No cuesta hablar, es incómodo hablar. Y creo que no tenemos cultura de hablar de una creencia. No importa del lugar religioso donde uno lo hable, de las creencias, es respetando al otro, no queriendo convenciéndolo al otro de lo que es, sino, si para vos es así, te respeto. Pero bueno, poder hablar, más hasta te descomprime. Porque cuando vos ves que decir, esta puede ser una opción de ruta que yo no la tenía en mi mapa cognitivo y veo que esto puede ser así, y empiezo a investigar, a leer y a sentir que puede ser así, y la angustia se me va, el miedo se me va, y veo que la vida puede ser otra, ¿me entendés? O sea, cambia el significado. O sea, empiezo a tener un mapa de la muerte, no tan chiquito, no tan finito, sino que es algo mucho más amplio. Mucho más amplio, sí, tal cual. Bueno, Gustavo, espero no había aburrido. La verdad que, como te decía, no podemos hablar un montón, pero el tiempo, mira, a la hora que es, ya se nos pasó muchísimo el tiempo, y agradecerte como siempre esta gentileza de venirte y estar con nosotros y brindarnos tanto, ¿no? Tantas cosas. Hasta habíamos planeado hablar de otro tema, que lo podemos dejar por otra vez, pero podemos hablar de emociones positivas, ¿no? De las cosas que tienen relacionadas con el amor, también está bueno hablarlas. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, saludos a la audiencia. Estamos viendo Dios mediante.